La última trompeta. Bienvenido a Última Trompeta en ultimatrompeta.com. Te habla Juan Carlos Berríos, o a como otros me conocen, el Profeta Juan. Visita también profetajuan.com. Ahí vas a ver muchas profecías que el Señor Jesús me ha revelado. Y como todos ustedes conocen, yo hablo siempre de revelaciones. Y en este caso, te voy a traer una revelación más. Y quizás algunos de ustedes ya conocen sobre esto. Y te voy a hablar sobre la Biblia. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Pues como muchos ya conocen, el Nuevo Testamento está compuesto de libros. En este caso, 27 libros son los que cargan los protestantes. Y la palabra Biblia significa libros. Así que es una compilación de muchos libros. Algunos se sabe quién fue su autor, otros no se sabe. ¿Y quién fue la persona o el grupo de personas que decidieron recopilar estos libros y ponerlo en lo que hoy le llamamos la Biblia? Pues nada más ni nada menos que el Imperio Romano. Y de esa forma empezamos dándoles saber de que fueron los mismos paganos que decidieron recopilar los libros de la Biblia del Nuevo Testamento. Y en este caso, uno de los libros fue Mateo. Y Mateo habla cuando Jesús se le preguntó, ¿cuáles son las señales de tu venida? Y el Señor Jesús dijo, cuidado que ningún hombre te engañe. Cuidado que ningún hombre te engañe. Y esa es una de las primeras señales de su venida o del fin del mundo. La mentira. Y pues la mentira es la que reina sobre la tierra. Siempre ha reinado desde el tiempo de Adán y Eva, porque fue una mentira que le dieron a Eva sobre el fruto que no debía de comer. Y la mentira es la que reina hasta el final, cuando venga el juicio final. Cuando el anticristo o el hombre inicuo le dé la marca de la bestia a todos los pobladores de la tierra. Y pues en este caso, hermanos, cuando hablamos de la Biblia, tenemos que conocer profundamente y estar seguro de la procedencia de los escritos. Muchos nos han manipulado haciéndonos creer de que fue escrito en hebreo, pero no, la Biblia, el nuevo pacto fue escrito en griego. El antiguo pacto, no te digo lo contrario, eso fue escrito en hebreo. Pero estamos concentrándonos en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Vamos a hablar ahorita sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice él que su conversión al cristianismo fue hecho en un desierto, camino hacia Damasco. Y ustedes saben muy bien que ese sector es un desierto. No es una ciudad donde hay árboles, donde hay fruta, donde hay huertas, donde hay jardín, sino que en el camino, y el camino hacia Damasco es un desierto. Y él ahí encontró a Jesús. Según él relata de que él escuchó una voz, vio una luz, y ahí donde se fue él abajo al suelo, cayó de su caballo, se volvió ciego físicamente, se hizo ciego, que no podía ver por la gran luz que él vio. Ahora, en el libro de los Hechos, relata de que el libro de los Hechos escrito por Lucas, relata de que los hombres que acompañaban a Pablo vieron la luz, pero no escucharon la voz. Y después en otra parte de los Hechos dice
que escucharon la voz, pero no entendieron lo que se le decía, los hombres que acompañaban a Pablo. Entonces, en cualquier salón de corte, estos testigos de Pablo no sirven para nada, porque en una versión dice que no vieron nada, en otra dice que sí escucharon la voz, pero no entendieron. Entonces, ¿cuál es las dos? Como testigos no sirven. Ahora, eso significa que solo queda Pablo como testimonio de su conversión. Ahora vamos a ver quién es Pablo. Pablo fue alguien que nació en Turquía. Él estudió y llegó a ser fariseo. Fariseo, maestro de la ley, estilo Nicodemo, Caifás, todos ellos fariseos. Y en este caso de Pablo, fariseo, un asesino atroz, porque mataba a los seguidores de Jesús. Mataba a los seguidores de Jesús, a los cristianos, a los nuevos creyentes del pueblo de Jesús, del pueblo de Dios. Cuando Jesús predicó sobre la tierra, tenemos escritos donde Jesús hablaba en contra de los fariseos, muchas veces, y los regañaba un sinnúmero de veces diciéndole hipócritas, malditos, mentirosos, raza de víboras y un montón de cosas que les decía Jesús a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los pastores de Israel. Si los fariseos tienen este regaño de parte de Jesús, ¿qué nos hace creer que un fariseo se va a convertir? Especialmente cuando Jesús le dijo a los fariseos, tu padre es el diablo. Él ha sido un mentiroso y un asesino. Y siempre lo ha sido desde el principio, porque no sabe qué más otra cosa hacer. El padre de los fariseos es Satanás, Lucifer, el gran dragón. El padre de los fariseos, escuche bien, según la palabra de Jesús. Y eso lo encuentras en todos los evangelios, en muchos lugares. Por eso Jesús decía, estos fariseos conocen bien la ley, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos son un poco de hipócritas. Ahora, si Jesús le dijo a los fariseos que su papito lindo es Satanás, y años después vemos a un fariseo convertirse al cristianismo, ¿qué te hace pensar eso? Ahora tome en cuenta este otro punto. En Mateo 24, Jesús nos advierte sobre unas cosas, sobre la señal del fin del mundo y sobre su venida. Le preguntan los discípulos, dinos, Señor, ¿cuáles son las señales de tu venida y del fin del mundo? Entonces el Maestro, Jesús, les contesta, mirad que ningún hombre te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, muchos diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Si te dicen, allá en los cuartos está el Cristo, no le creas. Si te dicen, allá en el desierto está Jesús, no le creas, no vayas. Allá en el desierto está Jesús, el Cristo, no le creas. Pero viene Pablo, años después, un fariseo, y nos dice, y siendo él el único testigo, nos dice que él encontró a Jesús en el desierto. Es como hoy día en el 2020. Tenemos muchas denominaciones evangélicas que dicen dentro de su iglesia, aquí está Jesús, en los aposentos, aquí en la iglesia, aquí esta es la casa de Dios, dicen ellos. Pero no reconocen que tú eres la casa de Dios.
No reconocen que tú eres el templo de Dios. Aquí, en la glándula pineal, en tu cerebro, en tu mente, porque Jesús mismo dice, amarás a Dios con toda tu mente. Aquí está Dios, esta es la casa de Dios, no un edificio, no una estructura, porque como dijo Jesús, todo esto va a ser derribado, todo esto va a ser destruido, todo esto va a ser destruido. No quedará piedra sobre piedra, y eso se cumplió. La destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, se cumplió. En el año 70 por Roma, los mismos que recopilaron la Biblia, el nuevo pacto. Por favor, estamos engañados o están engañados, pero muchos están siendo despiertos, muchos están despertando, muchos ya conocen el lenguaje y reconocen que le estoy hablando. Por eso, en mis videos, en mis mensajes, en mis videos, nunca me vas a ver con una Biblia en la mano, porque no promuevo la Biblia. Te cito algunas partes de la Biblia, sí, del Nuevo, del Antiguo. Te hablo de la Biblia, pero en mis mensajes siempre te digo, enamórate de Jesús. ¿Sí o no? Enamórate de Jesús, busca más de Jesús, habla con Jesús porque Él te revela, Él te habla, no es mudo, Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él no cambia, Él no cambia, Él está vivo, Él es la palabra. Jesús es la palabra, no es la Biblia. Si la Biblia está más corrompido que una prostituta. Jesús fue el único santo, hombre varón recto, justo, y Él es la palabra viva y eficaz que penetra hasta la mente, hasta lo más profundo de tu ser, y te habla en sueños, en la noche, cuando estás en silencio, te habla. Esa es la palabra de Dios, el reposo, donde tú descansas y encuentras ese consuelo. Jesús. Sí. Ahora, hablemos de la mentira. El nuevo pacto, si investigamos quién escribió Primera de Pedro, Segunda de Pedro, no fue Pedro. Es más, hubieron dos autores y ninguno de ellos fue Pedro. Segunda de Pedro, según dicen los estudiosos, que fue Pablo. Primera de Timoteo, no fue Timoteo, fue Pablo. Efesios, fue Pablo. Romanos, fue Pablo. Colosenses, fue Pablo. Tesalonicenses, fue Pablo. La mayoría del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, fue el apóstol Pablo. Pero, ¿quién le dijo que fue apóstol y quién lo llamó? Según él, el único testigo fue Jesús en el desierto. Pero años antes, Jesús advirtió a la gente, cuidado, te engañan diciéndote que allá estoy yo en el desierto. No vayas, no creas. También dijo, mira que no quedará piedra sobre piedra. Todo esto va a ser derrumbado. Y se cumplió. Ahí nomasito. 40 años después se cumplió. Y lo de Pablo lo mismo. Y hoy día ya no tenemos a Pablo, ahora tenemos Biblias LGBT, de los cochones, homosexuales, maricones, lesbianas. Tenemos Biblias para ese tipo de gente. Tenemos todo tipo de versiones satánicas. Entonces, investiguemos bien las cosas. Solo ponte a pensar que el libro de Mateo, por muchos años se creía que el autor era Mateo, el apóstol Mateo. Pero hoy en día no se sabe quién lo escribió. Entonces, ¿y Lucas? El que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Un amigo de Pablo, un estudiante de Pablo.
Y entonces, ¿cómo estamos? Parece que nos quedamos solo con el libro de Juan y el libro de Apocalipsis que fue escrito por Juan, porque ahí dice: Juan, siervo de Jesús, yo escribo esta carta. Como los libros del apóstol Pablo también. Pablo, siervo y apóstol de Jesús. Y Pablo siempre en sus mensajes decía: mi evangelio, este es mi evangelio. A cada rato, búsquelo bien, mi evangelio, mi evangelio. Y además de eso decía: y si viene otro a predicarle otro evangelio, sea maldito, anatema, porque él tenía pleitos con Pedro y con los demás apóstoles. Entonces, ¿me está desacreditando a los apóstoles que Jesús escogió o qué? Porque él dice: si alguien viene a ustedes en Gálatas a predicarle otro evangelio que yo ya les prediqué, sea maldecido. ¿Por qué dijo eso? Porque había otro evangelio, claro, el del apóstol Pedro, el del apóstol Juan, los apóstoles que Jesús escogió. Aparte de eso, que Pablo en sus escritos decía: no miento, digo la verdad. A cada rato decía: la verdad les digo, no miento. A cada rato lo repetía. Entonces, hay cosas buenas que Pablo escribió. Hay cosas buenas que yo he predicado sobre algunos escritos de Pablo. Es como los libros apócrifos que los católicos incluyen en su Biblia. Hay cosas buenas ahí. Pero es realmente, la pregunta es esta, ¿es realmente lo que Jesús dijo? ¿Quién fue esa persona que lo dijo? ¿Ya me entienden? Por ejemplo, tenemos que ver el deseo de David, construir el templo. Ese era un deseo del hombre, de un rey pagano de Israel, que se convirtió a nación pagana. Dios jamás quería un edificio, jamás quería una estructura, jamás quería un templo, Dios, jamás de los jamases, porque Él tenía un templo que sos vos, eres tú. Y entonces, hermano, tenemos que fijarnos lo que nos dice David, lo que nos dice Salomón, el que practicó la brujería y la orgía. Tantas mujeres que tuvo Salomón. Y además de eso, son reyes paganos, con deseos paganos, en una nación pagana. Porque desde el momento que Israel pidió un rey, como las naciones paganas, de ahí se desviaron más de lo que ya habían desviado. Hoy día sucede lo mismo. Tenemos a las denominaciones evangélicas. Tenemos muchas denominaciones evangélicas. En cada esquina puede haber una iglesia cristiana evangélica. Cada domingo a las 10 de la mañana levantan las manos adorando a Jesús. Pero esta iglesia, los miembros, el pastor, no le habla a la otra iglesia. Y esta no le habla a la otra. Y esta tampoco le habla a la otra. Entonces no están hablando de Jesús, porque el Jesús que yo conozco ama. Ama. Y si no hay amor entre ellos, no existe Dios. Y si no existe Dios, es Satanás el que existe en esas iglesias. Y de igual forma, hay que tener mucho cuidado con la Biblia. Te habla Juan Carlos Berríos de Última Trompeta. Visita ultimatrompeta.com y profetajuan.com.